por favor. Una vez con un amigo decíamos que cuando uno va para mayor se pone sensible. Pero yo creo, hermanos, de que delante de la presencia del Señor todos nos ponemos sensibles. Es un corazón dispuesto que tenemos que traer los días domingos, creyendo, hermanos, de que el Señor puede cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las circunstancias. Y en estos 40 días de oración y ayuno está a cargo del ministerio de adoración mi hermano Giovanni y mi hermana Karina. Mi hermana Karina no está por razones de viaje. Estaba comentando mi hermano José, tuvo que salir de viaje. Pero mi hermano Giovanni está teniendo la dirección pues, de esta situación con la hermana Karina. Y los 40 días, quiero explicarlo, no es que usted va a ayunar los 40 días. Si usted lo desea hacer y si puede hacerlo, hágalo. Pero si usted puede un día, le invito a que usted, por favor, aparte ese día. Quiero clarificar esto porque muchos de nosotros tenemos ciertas dudas. ¿Qué día me va a tocar? El hermano Giovanni creo que tiene la lista, ¿verdad? La lista de los hermanos que se han anotado. Yo no la conozco, no la vamos a hacer pública. Es algo entre Dios y vosotros. Amén. Otra cosa, hermanos, es que el ayuno se inicia desde la mañana hasta la tarde, hasta la noche. Pero muchos de mis hermanos tienen situaciones de salud, toman pastillas para la presión y todo eso, o toman algún medicamento, pueden hacerlo hasta el mediodía. Lo que a Dios le interesa es la intención del corazón. Pero hay hermanos que no pueden por su salud. A estos hermanos les quiero decir una cosa, no se sientan mal. Dios conoce su corazón. Por consiguiente, hermanos, gracias por ese buen corazón de querer agradar al Señor. Así que los 40 días de oración y ayuno, usted puede hacerlo durante la mañana, en la tarde, en la mediodía lo puede entregar. Y el ayuno es, lo explicamos la semana pasada, significa vacío, o sea, cero alimentos. No hay que tomar ningún alimento, solo líquidos. Y hay algunos ayunos que son sin líquidos, sin agua, pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero lo que quiero estudiar ahora es con ustedes es sobre qué obstáculos tenemos en nuestra vida, aún todavía ayunando y no recibimos respuesta de parte del Señor. Hermanos míos, vámonos a Mateo capítulo 6, versículos del 16 al 18. Por salud, algunos por favor absténganse de ayunar, otros si pueden hacerlo, háganlo. Pero recuerde que son un día. Y si usted no se ha notado, porque no quiere que nadie sepa, es entre usted y Dios y gloria a Dios por ello. Pero hay unos obstáculos los cuales tenemos que estudiar ahora. Lo vamos a ver en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento sobre qué no debe hacerse con referente al ayuno. ¿Qué es el obstáculo? Cuando yo estaba en el bachillerato, yo me recuerdo que para promover a los jóvenes a que no se metieran en problemas de drogas y pandillas y todo eso, los jóvenes nos metían a diferentes actividades. Una de las actividades que uno fue probando en el colegio que yo estaba era el de carrera con obstáculos. Cuando yo vi esos obstáculos ahí en el Estadio Flor Blanca, quise correr a la primera, pero ya no me dio la segunda, porque el obstáculo es alto. Yo no sé quién ha corrido en obstáculos. Así que preferí mejor irme a Lima Lama. El hermano José ha estado en obstáculos. ¿Verdad que sí, hermano? Ha corrido en obstáculos. Así que preferí Lima Lama y estuve un buen tiempo ahí. Después de una buena golpiza que me dieron, me fracturaron la espalda y todo, ya no seguí. Pero la carrera con obstáculos es que usted no tiene una vía libre, sino que hay, la misma palabra dice, obstáculos, los cuales reducen la velocidad. En la vida hay obstáculos que nosotros mismos nos ponemos porque desconocemos la Escritura. Y la palabra de Dios nos dice hoy en día qué no debemos hacer ahora en este proceso de los 40 días de oración y ayuno. Mire lo que dice la Escritura, versículo 16 del capítulo 6 de Mateo. En parte del servicio, si voy a tener que ser un poco fuerte, tengo que hacerlo y ya le voy a explicar por qué razón. Porque la Escritura lo menciona, claro, sin ofender a nadie. Porque lo más importante es predicar la palabra con limpia conciencia, sin ofensa, pero con la verdad. Y ese es un problema que los pastores tenemos. Muchas veces las iglesias no se nos llenan de 3,000, 4,000 personas, porque tenemos que decir las cosas como son. Y hermanos, si es así, pues preferimos ser una iglesia mediana,
a tener una iglesia llena de pecadores. Así que los que estamos somos pecadores, ahora imagínense soportando más el pecado. Ahora, si hay actitudes o situaciones malas que ustedes conocen dentro de la congregación, lo más correcto es acercarse al pastor y a la persona que está haciendo la falta y llamarlo y decirle: pastor, pasa esto. No quedarnos callados. Y ya vamos a ver por qué el Señor no escuchó la oración de estos hermanos y de Israel. Miren lo que dice la Escritura: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, aguantaron hambre por gusto. Amén. Así literalmente. Se pegaron una hambreada por hacer las cosas incorrectas. Y miren lo que continúa: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, o sea, arréglate como si no estás ayunando, lava tu rostro, o sea, póngase como todos los días, hermosa. Amén, hermanas. Vaya, gloria a Dios. Guapos, hermanos. Amén, hermanos. Eso es Ricky, el único que levanta el nombre de él. O sea, arreglémonos bien, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. Hermanos, la ley judaica exigía tener un ayuno una vez al año. Y el ayuno que se hacía una vez al año, que era descrito por la ley en Levítico capítulo 16, versículo 29, yo estoy aprendiendo tanto del ayuno con estos 40 días, más de lo que se puede imaginar, es que ellos lo hacían entre septiembre y octubre, porque era el día de expiación, o sea, el día en el cual el sumo sacerdote y toda la congregación se reunía alrededor del tabernáculo y ofrecían el sacrificio, o sea, la libertad del pecado de todo el pueblo. En el pasado, hermanos míos, el pueblo tenía que recurrir al sacerdote, para que el sacerdote, que era el elegido por Dios, hacía el sacrificio de animales. La gente que tenía dinero llevaba corderos, llevaba bueyes. La gente que tenía regular situación llevaba palomillos, o que eran pobres. Y algunos no tenían, así que llevaban granos o situaciones así que podían alcanzar ellos a tener. El detalle, hermanos, es que ese día las personas ayunaban. Y ese era el día de la expiación. Pero conforme pasó el tiempo, dentro de la fe que tenían los israelitas, se empezaron a formar sectas. La palabra secta significan separados. Y esas sectas empezaron a hacer su propia idea del ayuno. Y entre esos estaban los hipócritas, los fariseos. Los fariseos, el nombre fariseo no significa hipócrita. Pero en la Escritura, especialmente cuando Jesucristo hablaba de hipócritas, se dirigía a ese sistema religioso el cual ellos le habían agregado más cosas a la ley. Así que los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Ayunaban los lunes y lo hacían los jueves. Y lo hacían, hermanos, de una manera la cual exhibían su religiosidad. Ellos se presentaban delante de todos y empezaban a hacer tanto escándalo, que ese escándalo y esa bulla que hacían, la gente ya sabía que ellos estaban ayunando. El Señor condenó eso. Y es ahí cuando en su Biblia encuentra ese título que dice Jesús y el ayuno. Y Él dice: cuando ayunéis, no seáis austeros. O sea, en pocas palabras, no finjamos que estamos ayunando. Pero ya vamos a entrar más adelante. Ahora bien, hermanos míos, quiero decirles que el ayuno, como iglesia cristiana, el Señor Jesús nunca nos ha obligado a ayunar. No hay ninguna parte en la Biblia en la cual el Señor la dé como una ordenanza. Hay 2 ordenanzas principales para la iglesia. Uno es el bautismo y el otro es la cena del Señor. Pero el ayuno, aunque no fue una obligación de parte del Señor, no lo puso como una regla, una ley, los apóstoles sí ayunaban. Busquen por favor el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 3. Y vuelvo a repetir, como nos llamamos Tabernáculo Bíblico Bautista, trajo su Biblia, ¿verdad? Mira, hermanos, esta sí es una queja pública. No olviden su Biblia, por favor. Al lado del equipo de sonido no está Eric y está hermano José. Ahí tenemos el hangar de Biblias. ¿Olvidan el celular? No.
¿Olviden la billetera? No. Y ello incluye mi propia familia. Porque el juicio tiene que pasar de la casa. Olvidan la Biblia, no le da pena. Olvidan la Biblia, pero el celular no lo dejan. Déjenme el iPhone. Déjenme ahí el cricket y el bus y toda la cosa ahí. Déjenme el games o déjenme la cartera, déjenme la billetera, hermanos, ahí. Nadie lo olvida. Eso sí. Bueno, sí se han habido casos que hay hermanos que han olvidado la cartera. Pero gloria a Dios que hay hermanos honestos en esta iglesia. Que dijeron, pastor, aquí está la cartera. Pero sin billete, el otro no, yo no he dicho eso. Eso lo dijo aquel. Ya han encontrado gafas también y lentes y los han devuelto. Pero hermanos, no olvidemos la Biblia. Nos llamamos Tabernáculo Bíblico Bautista. Bíblico, o sea que tenemos que tener la Biblia. ¿Amén? Y la Escritura nos dice en Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3, que los apóstoles tenían ya esa práctica sobre el ayuno, aunque no era obligación. Dice, ministrando estos al Señor, versículo 2, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Amén, este versículo, pero es un versículo clave contra la secta de los testigos de Jehová. ¿Amén? Porque los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una energía, una electricidad, una fuerza. Mire qué dice aquí. Léalo conmigo. ¿Dijo qué? Hermano, yo me emocioné y ustedes nada, mano. Usted está parando en la novela, en el capo, en el otro, entonces, ¿qué más? ¿Qué les pasa? ¿O están nerviosos por el partido del martes? Ministrando estos al Señor y ayunando, ¿quién dijo? Gloria a Dios, el Espíritu Santo es una persona. Dijo el Espíritu Santo. Este versículo, guárdelo para cuando los testigos de Jehová quieran atacarle su fe. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Aunque Jesús nunca lo prescribió como una obligación, o él lo ordenó, la iglesia apostólica sí lo hacía, esa costumbre. Ahora bien, uno de los obstáculos más difíciles en la vida espiritual, hermano, y en torno a nuestra vida, son las actitudes que tenemos en estas prácticas espirituales. En los últimos días posiblemente tendremos bastantes dificultades, y se lo aviso con tiempo, porque ya lo estamos sintiendo en la congregación y en los hermanos. Ya hay sentimientos, ya hay, la palabra vibra no aplica aquí, pero sí aplican las sensaciones, las actitudes. ¿Y saben por qué, hermanos míos? Porque cuando uno busca más del Señor, nos damos cuenta de que hay una guerra. Y por favor, no quiero que usted le ponga la mirada a su prójimo. No quiero que vea al hermano o a la hermana en ninguna manera. Amados míos, la relación con Dios es personal. Y esto significa, y en Gálatas capítulo 6, versículo 5 lo dice claramente, Gálatas 6, 5, si lo pueden buscar por favor, dice que cada quien va a llevar su propia carga. En pocas palabras, cada quien es responsable. No quiero decir que no tenemos obligación con los demás hermanos. Sí tenemos obligación con los demás hermanos, en sus necesidades, en ayudarles, pero en las obligaciones cotidianas de la vida y en el cumplimiento del ministerio espiritual y en el cumplimiento de nuestros votos a Dios, cada quien va a llevar su propia carga. Gálatas capítulo 6, versículo 5. Así que cuando yo ayune, yo no voy a ayunar y le voy a decir a Marisol, ayuna conmigo, porque soy mi mujer. Y Marisol me va a decir a mí un día, ya, aquel día me hiciste ayunar 5 días, hoy Raúl, te me aguantás. Y yo, Marisol, no, pero que ayunes conmigo, te digo. No puede obligarme Marisol a hacer eso. Es una relación personal. Amén. Es por eso tampoco tiremos indirectas cuando nosotros estemos ayunando. Y si en la congregación, en la familia, usted ve que alguien no está ayunando, no le tire indirectas, hombre. Pecadores pasan por la sala. Arrepentidos pasan para la Londres. Y cuando va subiendo al carro, generación de vivos. No, hermanos, no juzguemos a nuestros propios esposos, nuestras propias esposas. Cada quien va a llevar su propia carga. La relación con Dios es personal. Pero como líderes de la casa, como sacerdote de la casa, en la cabeza del hogar, quien es el marido, sí tiene que promover en la familia ayunar. Caballeros, en estos tiempos Dios necesita hombres de valor. Caballeros, usted tiene que insistir a sus hijos y a sus hijas, a sus esposas, que en su casa servirán a Jehová. Josué lo dijo claramente.
Deciden ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Impulsarlos, pero obligarlos, exigirles y apretarlos, no se puede. Por esa razón, la relación con Dios es personal. Ahora bien, es la responsabilidad que tenemos. Y ahora que estamos en los 40 días de oración y ayuno, vamos a ver muchos de nosotros una guerra espiritual. En Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿quiénes? Contra huestes, contra principados y potestades. Ahora que nos estamos metiendo más a las cosas espirituales, ahora que usted está sirviendo más, ahora que usted se ha dedicado a dejar las malas amistades, ahora que usted y mi persona hemos decidido de darle la espalda al pecado, pruebas se nos van a venir. Pero no la agarre contra el vecino que le quitó el parqueo. No es el vecino, hombre. Es que usted no conoce a mi jefe. Si ese se llama Mefistófeles. ¿Sabe quién es Mefistófeles? ¿Sabe quién es Mefistófeles? No, Mefistófeles en una literatura es el diablo. Es el nombre que le ponen al diablo. Pero usted no conoce a mi suegra. Esa es la diabla encarnada, representada. Porque cuando esa mujer está ahí, yo quiero hacer las cosas, se interpone la señora esa. Si parece diabla, no es la diabla ella. Amén. Ni tampoco el suegro. Es que miren, si ese hombre solo la cola le falta, porque los cuernos ya los tiene. No es el suegro, no es el patrón, no es el vecino. La guerra espiritual es contra Satanás y sus demonios. Y en la casa de Dios no hay enemistades. En la casa de Dios somos hermanos. Es por eso que más adelante vamos a darnos cuenta de que los obstáculos que podemos tener nosotros en el proceso de los 40 días de oración y ayuno es que nosotros hagamos el ayuno fingidamente. Vámonos otra vez a Mateo capítulo 16. Capítulo 6, perdón. Mateo capítulo 6. ¿Cuál es el obstáculo primero que me encuentro? El obstáculo primero que me encuentro no es el vecino, la vecina, el esposo o el hermano de la iglesia. El obstáculo primero que yo me encuentro es que el enemigo está peleando contra mí. Busquen, alguien que me busque por favor Efesios 6:12, mientras que otros nos vamos a Mateo 6:16. Yo le voy a leer Efesios 6:12. Busquen Mateo 6, para que no entremos en situación de buscar dos versículos y perderlos. Mira lo que dice la escritura, y si puede apartar ese versículo, ahí se va a dar cuenta que los conflictos no es con el vecino o la vecina, no es con el esposo o la esposa, no es con el hermano o la hermana de la iglesia, sino que son contra huestes espirituales en las regiones celestes. Porque no tenemos lucha, dijo el apóstol Pablo, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Satanás no está allá en el infierno. Satanás está en las huestes celestiales, en el aire. Y está, como decía un predicador, que lo estuve escuchando esta semana, un pastor bautista que ya falleció, que está con el Señor. Toda la maquinaria satánica está detrás de la industria de la pornografía, de la industria del armamenticio, está detrás de la industria del narcotráfico, está detrás de la industria del abuso infantil, está detrás de la industria de la falsa religión, está detrás de todo eso, todo ese mercado. No son los hombres, es Satanás que ha preparado todo eso, y los hombres, inducidos por su concupiscencia, hacemos el pecado. Ahora bien, volvamos a Mateo. Sabiendo que la lucha no es contra sangre ni carne, también nosotros tenemos que identificar que la guerra es espiritual, pero también yo tengo que poner de mi parte en que el ayuno, aunque vengan las dificultades y los problemas, esos obstáculos que pone Satanás, y poniéndole yo más obstáculos, no agrado al Señor. Mire lo que dice el versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis, ¿qué dice? Austeros. La palabra austero puede ser fingido. O sea que es presentado como es, pero no lo es. O sea, un ayuno que aparenta. Y muchas veces se ven esos casos en las iglesias. Aparentamos piedad, pero realmente no lo somos. Aparentamos amistad, pero no lo somos. Y yo les digo, soy bien sincero, yo he estado en todo tipo de actividades, las cuales sociales, las cuales se acercan unos a otros.
Y se ve claramente en la cuestión de los políticos, ¿sí o no? ¿Qué tal? ¿Cómo estaba? Y cuando en la espalda, ¿cómo me cae mal ese? En el trabajo pasa lo mismo, ¿sí o no? Y hasta en la escuela. Uy, pero qué bien te ves. Si sos una diva, ese vestido te queda perfecto. Y cuando en la espalda, bruja. La escoba le falta. Y los gatos negros a la par de ella. Puro payaso se pinta. Así habla la persona que es austera, aquella persona que finge. Y continúa la escritura. ¿Y qué más dice? Vámonos por favor. Y dice, porque ellos mudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, de cierto Dios que ya tienen su recompensa. El ayuno también no tiene que ser pretencioso. En pocas palabras, pretender más de lo que es. Hermano Giovanni, no, a mí no me ponga un día, a mí póngame los 40 días. Y al segundo día, ya no aguanto más. Y lo peor que le notas es el temperamento, ¿sí o no? Ya no aguanto más. Por el drive-thru, déjeme 5 Whoopers, déjeme 8 Coca-Colas, déjeme tal cosa, 20 papas. Y el día domingo vieron al hermano Giovanni. Hermano Giovanni, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo le ha ido? En victoria, hermano, en victoria. Y limpiando. No. Hermanos míos, a Giovanni y a la hermana Karina podemos engañar, pero a Dios no podemos engañar. Y no hay que ser pretenciosos al ayunar. A mí me fascina mucha gente que me ha llamado. Y me ha llamado, no, y me ha preguntado, porque quedaron muchas dudas el domingo pasado, pero no porque quieran exhibir, sino porque tienen dudas. ¡Qué lindo! Pero aquellas personas que aparentan lo que no es bien terrible. Y mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 6. Guardaos, ¿qué dice? De hacer vuestra justicia delante de ¿quiénes? Para ser vistos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En pocas palabras, el ayuno no tiene que ser fingido. El ayuno no tiene que ser pretencioso, pretender más de lo que es. Ni el ayuno tampoco tiene que ser jactancioso o que se presume. Busquen por favor Lucas capítulo 18, versículo 12. Y en esta parte hubo un fariseo en el cual se presentó delante de Dios y en su mente, porque le voy a explicar una cosa, el religioso a sí mismo se engaña, fíjense. El religioso aún todavía cree que Dios va a engañar. En el capítulo 18, versículo 12, vamos a leer desde el 9 para tener una idea del contexto de lo que está hablando el Señor Jesús. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro era publicano. Vuelvo a repetir, fariseo es el religioso. Fariseo es el de la secta. El publicano es como nosotros. Somos pecadores, hermanos. No podemos llamarnos mejores que los demás. Necesitamos del Señor, de su misericordia y su redención. Y miren lo que dice la Escritura. Los 2 se presentaron al templo a orar. El fariseo, el religioso, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y quizás muchas veces nosotros estamos orando, ¿verdad? Y decimos al que está a la par: Señor, te doy gracias porque no soy como la hermana. Y te alabo, bendito Señor, bueno, porque mis hijos no son como los del hermano. Y ahí viene la palabra: ayuno 2 veces a la semana, lo que le decía. Doy diezmos de todo lo que gano. Hermanos míos, si nosotros creemos que por nuestros diezmos vamos a pisotear a los hermanos, con mucho amor se lo digo, quédese con su dinero. No lo necesitamos. Amén. Cuando yo trabajaba en El Salvador, llegó un hermano a ponerse frente de la cafetería y empezó a gritarnos: y tostadas, mira, la pupusa me la dieron toda tostada.
La señora que no es que, y estos pastores son grandes inútiles. Y yo me recuerdo que el pastor se acercó, mi pastor, que ya está retirado, se acerca y le dice, señor, venga para acá, ¿desde qué año usted se congrega con nosotros? Hace 2 años. ¿Cuánto gana al mes? Tanto. Vaya, vení, le dijo el tesorero. Yo estaba hacia el frente solo viendo. Ven para acá. Hacerle un cheque y decirle que se vaya con su dinero. Nosotros no queremos su dinero. Nosotros lo que queremos, y se lo digo de todo corazón, igual lo que yo quiero para mi vida, es que seamos, como dice la Escritura, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mi deseo, como pastor se lo digo, es que tengamos matrimonios restaurados, familias sólidas en la fe, que conozcamos de la palabra. El día de ayer tuvimos un entrenamiento, se predicó palabra. El día miércoles se predicó palabra. El día viernes también. Y el día domingo aquí. Y le digo una cosa, todos los días, mientras que sea pastor de esta iglesia, se tiene que predicar palabra. Pero si nosotros metemos espectáculo y todo, no, hermanos, esto es un club. Y la palabra es seria. Pero este hombre se presentaba jactancioso, ayunaba, o sea, presumía que lo hacía. Hermanos míos, yo he conocido gente, y aquí hubo un hermano que ya está en su país, se fue hace como unos 3 años. Ese hermano, cuando nosotros tuvimos una semana de ayuno, fue la única persona a la cual me lo dijo mi pastor, yo me voy ya de esto, pues solo quería decir una cosa, Dios contestó mi petición, por eso me voy. Amén. Ayuné 20 días. Yo me pacté. ¿Por qué razón? Porque nadie lo sabía. Y le quiero decir una cosa, cuidémonos de aquellos que aparentan ser más santos que nosotros. Yo puedo decir, hermanos míos, que he ayunado 40 días, pero por mis actos me van a reconocer. Y por mis frutos. Por consiguiente, nosotros no hablemos, no seamos jactanciosos. Mire, ¿sabe usted que una de las cosas que yo leí en la revista Forbes, que es la revista para millonarios, yo la leí no porque yo soy millonario, sino que la leí porque estaba esperando a alguien en una sala. La mayoría de los millonarios nunca se da cuenta uno quién es millonario. Los millonarios no andan diciendo que son millonarios. Comen a la par de uno, viajan en el mismo vuelo de uno, en el comercial, estudian con nuestros hijos, los hijos de ellos estudian con nuestros hijos en las escuelas públicas. ¿Sabe usted que los millonarios, los verdaderos millonarios, no andan vistiendo ni andan con joyas ni nada por el estilo? Son personas humildes y sinceras y calladas. Así tenemos que ser nosotros, unas personas a las cuales, si estamos ayunando, no se lo digamos a nadie. Si nos toca ese día de ayuno, no vayamos hacia el trabajo. Hermano, perdón, fulano. Ring. ¿Aló? ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? Mira, ¿qué tal? Vosotros sabéis, amados míos, no seamos hipócritas. A mí me cae mal ay, y eso se ve con mucho respeto a mis consiervos. Yo he prometido no hablar de mis consiervos. Pero ¿sabe usted que todas las reuniones que he tenido, me ha ido mal? Porque siervo, varón de Dios. Yo tenía un amigo puertorriqueño, estoy viendo en Florida, y decía siempre, mira, como los boricos hablamos así, varón de Dios. Y ponen renombre y todo. Hermanos míos, no hay cosa más linda que usted esté ayunando y nadie lo sepa. Trabajando duro. ¿Quieres comer? Fíjate que ahorita no puedo. Ahí ya cortó usted. ¡Hey, mira, vamos a tal cosa! Después, gracias. ¿No está mintiendo? Se está absteniendo. ¡Qué lindo eso! Pero, ve, vamos a comer. No me toques porque estoy santificado. Inmundo, no te me acerques. No, hermanos, así no trabaja. Y vamos a la parte más difícil del sermón, el cual, cuando lo estuve estudiando esta parte, me empezó a caer a mí primero. Ya vimos, no hay que ser capcioso, no hay que aparentar lo que no es, no hay que hacer escándalo. Pero en el Antiguo Testamento, el Señor aborreció la actitud de parte de Israel, porque ayunaban, pero no los escuchaba.
Isaías capítulo 58, versículo del 1 al 12. Y ahí viene la parte más difícil. Vamos a leer estos versículos hasta el versículo 12. Bueno, en pocas palabras, hermano, ¿quién debe de saber cuando yo ayuno? Nadie. El Señor. Suficiente. Amén. Nadie. No tengo que ser fingido, no tengo que simular. Cuando yo ayuno, no tengo que ser pretencioso, pretender más de lo que estoy haciendo. No tengo que presumir. Pero esas cuestiones externas vienen de algo interno. Y en el capítulo 58 del libro de Isaías, que se encuentra en el Antiguo Testamento, libro de Isaías, el Señor le pide a Isaías una de las cosas que los pastores tenemos que hacerlo, llamar la atención. Y mira lo que es el versículo 1: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Hermanos, los profetas en el Antiguo Testamento, los profetas de verdad, no los falsos profetas de ahora, los profetas de verdad eran los que se paraban en la plaza y le decían al rey: rey, te has apartado de la ley de Dios y has pecado, y todos vosotros habéis seguido el ejemplo del rey, están en pecado, se han apartado. Amados míos, el pastor es como un profeta. Tenemos que decir con claridad las conductas que desagradan al Señor. Y quiero decirles que en esta iglesia y en Roanoke, donde estuve plantando esa iglesia, y en las misiones que hemos ayudado a plantar, yo he tenido que decir muchas veces algunas verdades a algunos hermanos. ¿Ves? Ya está yendo uno. ¿Ves? Ah, no, mentira. Ey, pote, ¿no terminó el servicio todavía? Y se fue, pues. Hermanos, yo me he hecho infinidad de enemigos por decir la verdad. Y a mí me han dicho verdades, los de la junta de la iglesia: pastor, usted se equivocó en esto, esto y esto. ¿Sabe qué he aprendido? Que cuando uno se equivoca, tiene que aceptar sus errores y hay que pedir perdón. Pero yo me he hecho de muchos enemigos, aún todavía aquí en la iglesia, porque he tenido que decirles la verdad. Hermanos, uno de pastor está corriendo su vida como los periodistas de Ciudad Juárez, allá en México, que por denunciar el narcotráfico los matan. O son hombres de valor, no se corrompen, como los periódicos de aquí. Son periodistas los cuales han denunciado que hay corrupción dentro del gobierno, y al día siguiente los sacan y los matan como perros. Así nos toca a los pastores. Y yo quiero decir una cosa: sí hay pecado en la iglesia, y uno de los pecados que pasa aquí en la iglesia, y tengo que denunciarlo, es el pecado de la soberbia, el pecado de la murmuración y el pecado de la arrogancia. Nos creemos mejor que los demás cuando todos estamos en el mismo camino, y murmuramos de nuestros líderes. ¿Y ustedes creen que no me doy cuenta? Sí me doy cuenta, y me juzgan y me critican por mi forma de ser. Amados míos, prefiero que no lleguemos a tener 3,000, 4,000 personas, pero prefiero predicar la palabra como es. ¿Y he chillado? Sí, he chillado, solo. Y a veces le digo a mi esposa: qué pesada es esta. Yo no quería ser pastor, yo quería ser misionero. Y Marisol me dice en el fondo: es que quería ser irresponsable. Porque el misionero planta la iglesia a 30 personas. ¡Ay, salud, Lulú! Y va para otro lado, 30, 40 personas, llama un pastor: ¡ay, nos vemos, Beto! 40, 50 personas, ¿eh? Ya nos fuimos, Rodrigo. Uno de pastor tiene que quedarse y escuchar. Y me han acusado tantas cosas. ¿Y sabe qué? Sí me he equivocado en muchas, pero no lo he hecho de corazón. Lo hice por querer ayudar a algunos hermanos. Pero cuando a mí me toca llamar la atención a alguien, le toca como Isaías. Dicen algunos historiadores que Isaías murió aserrado. O sea,
lo partieron en dos. Y lo primero que hizo Isaías fue decirle con claridad las conductas que desagradan al Señor. El pecado y la rebelión es denunciada por el profeta por orden de alguien. ¿Y quiénes hace alguien? Dios. Dice el versículo 2, que me buscan cada día, ahí está hablando Dios, y quieren saber mis caminos. El Señor les hace ver por qué razón no contesta en vista al pueblo todo el ayuno que ellos hacían. El Señor empieza a escudriñar al corazón del pueblo. Y en el versículo 3 empieza la lista. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos. ¿Qué dice? Vuestros trabajadores. Buscaban su propio gusto o satisfacer su conciencia religiosa. El pueblo de Israel lo que estaba haciendo es que ellos no eran justos con los que estaban bajo ellos. O sea, no eran correctos con las personas que estaban debajo de ellos. Con los siervos, con los esclavos, con las mujeres, con los niños, con los ancianos. No eran justos con los extranjeros. Y existía entre la congregación de Israel tres cosas que a mí me duelen el corazón y se ven en las iglesias hoy en día: contiendas, injusticia y engaño. Mira lo que es el versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco. Ustedes ya saben que es el junco, el que está ahí en el río, y que se inclina cuando está cargado. Y haga cama con cilicio, o sea que se vista de humildad, y que se ponga ceniza como una muestra de humillación. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? El pueblo de Israel empezaba a tener ayunos mediocres. Y yo le ruego hoy al Señor, porque si no cancelemos hoy mismo el proyecto de los 40 días de ayuno. Pero si nosotros estamos de jactanciosos, y si nosotros lo hacemos por contienda del ayuno, amados míos, mejor no lo hagamos porque el juicio nos puede caer. ¿Me escuchó lo que le estoy diciendo? Y lo mismo sucede muchas veces en nuestra vida. Y el Señor describe las actitudes del ayuno que le agrada a Él. Primeramente, en el versículo 6 dice la palabra de Dios que el ayuno Él lo puso como Él quiso. El ayuno es para el Señor. En el versículo 6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí. Y ahí va la lista. Amados míos, el ayuno tiene que haber una penitencia sincera, una muestra sincera de un cambio. Reconocer que estamos mal, pedirle a Dios misericordia. Hoy en día nosotros estamos creyendo que tenemos un Dios Walmart. Ese es el Dios que tenemos ahora, el Dios storage. Estoy hablando inglés y español, por si no me quieren entender en español. Queremos al Dios supermarket, el cual solo está para darnos. Amados míos, nosotros tenemos un Dios el cual quiere, no que le pidamos, sino que le agrademos a Él con nuestro caminar diario. Fuera de adulterio, fornicación, malas palabras, jactancioso, enemistades, murmuraciones, chismes. El Señor quiere realmente hombres y mujeres comprometidos. El Señor no quiere que yo haga cosas en la mañana y en la tarde haga cosas incorrectas con mi prójimo. Y ahí dice la palabra de Dios. Y empieza a decir, yo quiero una muestra sincera de religiosidad si realmente estás conmigo. Y eso dice el Señor en el versículo 6. Y empieza la lista, ligaduras de impiedad. O sea, aquello que te sujeta o aprieta, carencia de compasión. Hermanos, mire, yo he tomado una decisión en estas últimas semanas. Yo he tenido que cancelar y borrar números telefónicos de gente que no me está ayudando espiritualmente. Se fue el micrófono, ¿verdad? ¿No? ¿Estamos bien? Y yo le digo a mi esposa, si yo no borro estos números telefónicos, no voy a seguir adelante en el ministerio, porque son gente de tropiezo en mi vida. Amigos del Salvador, amigos de otros países que me he encontrado, amigos que se burlan de las cosas de Dios. Ahora un amigo que supuestamente le iba a ayudar en arreglar unas cosas aquí en la iglesia, me dice a mí, hey,
Pastor, hey Raúl, yo te conozco vos desde allá. Sí, yo sé, pero ya no soy el mismo. Hey, ¿dónde está la caja fuerte vos? Mitad vos, mitad yo. Ese no es amigo. Ese no es amigo. ¿Sabe usted que yo he tenido que bloquear a gente en Facebook porque me pone fotos pornográficas? ¿Así? Yo lo he bloqueado. Y si por eso se van a molestar, lo siento. Pero yo quiero ser edificado. Y sabe usted que todos los pastores estamos teniendo el mismo conflicto. Mi amigo Carlos Díaz, que está allá en California, tuvo que bloquear a muchos hermanos de la iglesia, porque el Facebook lo estamos ocupando no como una fuente de actividad social, sino que apuntando los cañones los unos con los otros. En la mañana bendecimos y en la tarde maldecimos. ¿En qué estamos? Y hemos llegado a un punto en el cual hasta amigos de mi país yo he tenido que bloquear con siervos míos. Yo tuve un amigo que ahí pudo tantas cosas y hasta en el deporte empiezan a denigrar, a humillar y yo me quedo, oye, hey, tan fanáticos son. No, ya es el momento de desatar las ligaduras, borrar los números telefónicos que no nos conviene. Esta es la parte de la oración y el ayuno, un verdadero arrepentimiento. Empezar a darle la espalda a las personas que son piedra de tropiezo para nuestra vida, en la universidad, en la escuela, en el trabajo y aún todavía en la iglesia. Soltar las cargas de opresión. Mire lo que dice la Escritura, versículo 6. Soltar las cargas, ¿qué? De la opresión. La privación de libertades. El tener a nuestros hijos y decirles, no, usted no me va a ir para la universidad. Yo trabajé en la construcción, usted se la aguanta. Pero papá, yo quiero ir a la universidad. Pues usted no va a ir a la universidad. Ah, burro soy, burro serás. Y llega el muchacho y dice, pero mire, yo tengo A+, ya me dieron una beca, papá, ayúdame con esto. No, es que no me alcanza. No me alcanza. No me alcanza. Y me paga renta ya. Pero papá, si yo te ayudo en la casa, mamá, yo te ayudo en la cocina, mamá, yo no salgo a fiestas, yo estoy sirviendo en la iglesia. No. No. A mí me costó, a vos te va a costar. Muchas veces somos iguales con las esposas. ¿A dónde vas? No, es que el hermano fulano me ha invitado a poder ayudarle allá en la iglesia. Ve, ya te hiciste fanático. Yo prefiero que su esposo esté en la casa del Señor, que esté en una cancha de fútbol tomando cerveza y que hagan una redada y que se lo lleven. Yo prefiero que su esposa esté aquí que esté en una discoteca. Porque aquí al menos nadie le va a decir una piececita. No. Aquí al menos le van a decir, hermana, me presta el linario. Yo prefiero ver a los jóvenes aquí metidos todo el día domingo que estén en la computadora todo el día. ¿Ya comiste? ¿Ya voy a comer? ¿Ya hiciste la tarea? ¿Qué están haciendo? ¿Durmiendo? ¿Sabe usted que hicieron un estudio el cual los jóvenes hasta ya responden los textos? Tienen una agilidad. Yo creo que tienen más músculos en estos dos dedos, más rígidos que en todo el cuerpo. Prueba. Quítele el celular, ya empieza. Una de las listas de las adicciones, aparte de la cocaína y la metafetamina, la heroína, la cafeína, también es adicción, es el teléfono. Tengo que decirlo. Les aseguro que nos preocupamos más si tenemos animales que poner a cargar el teléfono que darle de comer al perro o al gato. Lo primero que agarramos es el teléfono antes de agarrar las llaves o agarrar las herramientas de trabajo. Estamos tan metidos con la adicción que nos angustia si un día va a faltar el internet. Y pagamos miles y miles de dólares. Y estamos ahí con esa carga de la opresión. Hermanos míos, fíjense que vamos a tener el campamento de nuestra iglesia. Y una de las reglas que tenemos es no celular.
Padres, si su hijo necesita celular, está bien que le compre un celular. Pero yo he comprobado en 1 año y medio que mi hija puede vivir sin celular. Pero mire los primeros días, como si demonio tenía. Y yo la agarraba, Señor, tráeme el agua bendita. Y yo le digo, calma. ¿Verdad que vivís? Y hoy disfruta más de la vida. De vez en cuando la vamos a oportunidad para el internet. Y yo sé que ella va a tener su celular y se lo gana con las notas. Y yo sé que se la va a ganar. Pero también hay horarios que hay que darle a nuestros hijos acceso a los games. Esa es opresión, hombre. Ahí están día y noche. Y no tenemos vida social. Le doy una pregunta. ¿Usted recuerda cuando nuestras abuelitas nos contaban? Yo jamás voy a olvidar a mi bisabuela, Itanoy. Toda la historia de El Salvador, como yo la conocí en la escuela, era completamente diferente como ella me la conoció, porque ella lo vivió. Ella murió a los 94 años. Conoció al general Martínez, a ver, dictador. Conoció a Pedro Infante, creo que llegó una vez allá al país. Conoció. Y me contaba las historias, cómo hacían para caminar, cómo empezaron los problemas en el país. Qué bonito. ¿Hace cuánto tiempo nos reunimos en la sala sin estar prendido el televisor? Esa es una operación, hombre. Bueno, vamos a tener una reunión familiar. ¡Cha! El televisor. Ninguno habla. Solo, como decía mi tío Rafael, la caja del diablo. Es mi tío Rafael. La caja del diablo. Yo una vez me reuní con unos hermanos y les digo, ¿saben qué? Quiero mostrarles algo. Guys, apaguemos el celular. Y empezaron a hacer unos juegos que hasta lo pusieron bien emocionado, que se divirtieron de verdad. Apaguemos el televisor. Dejemos la novela, hermanas. Esa es otra opresión. Y se lo demuestro. Cuando no llegamos a tiempo, estamos más desesperados que llegue el programa. Y cuando ponen, el programa fulano tal se va a clausurar porque el presidente va a hablar otra vez ese hombre, a ver qué quiere, mejor estado viendo la una adicción. Hermano, tenemos que entregarle esas cosas al Señor en ayuno. Esos son obstáculos. Dejar libre a los quebrantados. Dice la Escritura. ¿De qué habla aquí, amados míos? Es el tiempo de pedir perdón a aquel a que hemos ofendido. Si no tenemos el valor en los 40 días de oración ayuno, es de tenerlo. Dejar libre a los quebrantados, esas personas que dañamos. Y continúa la Escritura. Y mire, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan y ahí viene lo que al Señor le gusta. Tenemos que romper todo tipo de fanatismo religioso. Tenemos que cobijar a los desprotegidos. Ahí dice la Escritura. Ese es el ayuno que el Señor quiere. El ayuno que al Señor le agrada y le fascina, según lo que yo he leído, es que nosotros ayunemos y actuemos. Cubrir las necesidades de otros. Y continúa la Escritura. Mire lo que dice, versículo 7. No es que partas tu pan, ¿con quién? Con el hambriento. Y a los pobres errantes, ¿qué dice? Albergues en casa. Que cuando veas al desnudo, ¿qué dice? Lo cubras. ¿Ah? ¿Y qué más dice? Y cuando ve, y no te escondas, ¿de quién? De tu hermano. O sea, no tener arrogancia, no estar a favor de la división. Yo estaba leyendo una anécdota y con esto voy terminando. Esa anécdota era sobre 2 agujas, una aguja y un alfiler. ¿Cuál es la diferencia con la aguja y el alfiler? Rapidito. Ah, tiene un ojo. ¿Quién tiene el ojo? La aguja. Y el alfiler no tiene ojo, solo tiene una cabecita. Así que empezaron a discutir entre ellas. Y la aguja le decía al alfiler, creo que me acuerdo la anécdota. Yo no soy muy bueno en escribirla, pero lo leí ayer. Y decía una riña entre ellos, y decía el uno al otro, tu aguja no sirves para nada. Solo un ojo tienes. Le decía la aguja, tú tampoco sirves para nada, le dice. Porque tú ni ojos tienes, una gran cabezota que ni pensás por ella. Y venía, ajá, le dice, pero tú estás peor que yo porque tu vida depende de un hilo, le decía. El alfiler a la aguja. Y la aguja le decía, sí, pero al menos sirvo para coser y vos que solo servís para sostener
No servís para nada. En una de esas llegó la niña, agarró la aguja, agarró el alfiler, agarró la aguja, ¡pac! Se quebró el ojo de la aguja, lo botó, agarró el alfiler, la presionó con fuerza y ¡pac! Se le quebró la cabecita. Y la volvió a poner en la basura. Y ahí se encontraron otra vez las dos amigas. Mira, hoy estamos los dos otra vez juntos. No servimos para nada. Nadie se crea más superior que otro. No nos creamos porque tenemos más tiempo en el Evangelio. Somos mejores que los demás, que están recién convertidos. Al contrario, demostrémosles que Cristo sí reina en nuestros corazones. Y el Señor termina con esto y les dice, ya no juzguen a los demás. Quitemos los malos hábitos. Ya no hablemos más vanidad. O sea, quitemos la arrogancia en nuestra expresión. Y la promesa del Señor para nosotros es en el versículo 8. Entonces dice, nacerá tu luz, ¿como qué? Como el alba. Y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Solo cuando esto ocurra en la vida del pueblo, despuntará la luz que anuncia la redención y la victoria en nuestros problemas. Cuando tengamos una actitud, quitar los malos hábitos, las malas actitudes. En el mes de marzo, nosotros vamos a repartirles a todos ustedes, ya los hemos repartido a muchos hermanos, el manual de miembro de la iglesia. Al final del manual miembro de la iglesia hay una página a la cual tiene que arrancarse. Y es el voto del miembro de la iglesia. Este año, hermanos, como pastor se lo quiero decir, malas actitudes no voy a recibir en esta iglesia. Dios la bendiga, hermana Marisol. Dios la bendiga, hermano. Dios la bendiga, hermano. Pero ese tipo de actitudes no lo vamos a permitir en la iglesia más. ¿Estamos de acuerdo? Mira, ya me está Giovanni. Sí, ese no. La murmuración para con otros hermanos no la vamos a permitir más. ¿Estamos de acuerdo? Tercero, te invito a la fiesta. ¿A vos? No selección, porque esta iglesia no es un club. Ahora, si usted hace sus paris y hace sus cosas aparte, hágalo usted, lo felicito. Pero no humillemos al hermano que nos hemos invitado. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa. Los salvadoreños, ¿quiénes somos salvadoreños? Ya, anímense, hombre. ¿Quiénes son salvadoreños? Como somos la mayoría, pues aquí nos tragamos pupusas. ¿Les gusta o no les guste? ¿Quiénes son de México? Va a poder levantar la mano, Jorge. ¿Y usted, hermano, qué pasó? Lucio, ¿qué pasó? ¿Son de México? Ah, porque somos de México. No, que somos menores y no, mejor no hablemos porque no tenemos derecho. Mentira, aquí todos somos uno en Cristo. Actitudes. Si vamos a empezar algo, terminémoslo. No lo dejemos a medias. Y entonces, cuando firmemos ese papel, va a ser un trato para con Dios. El ayuno es un día para afligir el alma, hermanos. Si uno expresa un verdadero pasar en el pecado que hemos cometido y no fomenta el abandono, y el ayuno que no fomenta el abandono del pecado, no es ayuno, es aguantar hambre por gusto. Sin embargo, hermanos, decía Daniel Carro en un comentario que le escribió en El Mundo Hispano, un comentario, y el hermano va a venir a darnos la clase de familias. Primero Dios, creo que es en marzo creo que va a venir, en agosto, no estoy seguro. Y él escribió algo que me llamó la atención y decía, sin embargo, hay personas, familias, vecindarios, iglesias o naciones que muestran arrepentimiento y pena por el pecado, ayunando sinceramente y con motivos justos, arrepintiéndose y haciendo buenas obras.
Las buenas obras traerán la bendición de Dios siempre y cuando sean hechas por amor a Dios y al hombre y las produzca en el alma el Espíritu Santo. Interesante ese comentario. Y el Señor dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará, esa promesa es para Israel, pero la tomamos también para nosotros. Te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Las promesas del Señor son en Él. Sí, amén, dice 2 Corintios 1:20. Hermanos míos, lo hago público. Si alguno de vosotros o de vosotras yo le he hecho daño en este año como pastor o como hombre, les pido perdón. Pero sí, tenemos que amarnos los unos a los otros. Yo soy humano como ustedes. No espere más de mí, no espere que yo sea el cuarto en la Trinidad. No, hermano, yo soy hombre, yo me equivoco. Y también entienda que también yo soy un discípulo de Cristo. Pero a mí me duele en el alma que hay hermanos que no se hablan unos con otros. Me duele en el alma. Me duele en el alma. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos bendice ese tipo de ayuno. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Pongámonos en pie, vamos a orar.